Opción de grabación. Bueno, después pregunto. A ver, sí. Entonces, ahí vamos. Bueno, 23 minutos después arrancamos. Bueno, el tema de shock lo dividí en dos clases. Así que esta primera parte vamos a tratar de entender, de conocer un poquito las bases del shock, bases desde el punto de vista de las definiciones que se ofrecen. No hay una sola definición de shock. Vamos a ver las características clínicas, las formas de presentación del shock y bueno, y de ahí vamos a ir pasando a lo que es la fisiopatología, como para entender. Acá la idea de hoy es que nos vayamos comprendiendo dónde está el problema en el shock, ¿no? Lo que nos va a servir de base para todo lo que aprendamos después, que tiene que ver con cómo lo detectamos y el manejo. Pero para eso uno tiene que tener en la cabeza hacia dónde apunta, hacia dónde va, cuáles son las variables de peso cuando uno habla de shock, y porque ahí tiene que poner la cabeza cuando trata a un paciente con shock. Son pacientes, así que bueno, vamos a ver un poquito contenidos, conceptos de lo que es contenido de oxígeno, disponibilidad o también llamado transporte. Van a leer en muchos lados también un concepto que es deuda de oxígeno, ¿bien? Y también vamos a hacer referencia de eso, y entonces vamos a ver dónde suceden esos procesos originalmente. Y bueno, y después, como generalidades, ya para que se lleven y que vayamos encuadrando, las etapas descritas desde la clínica del shock, y los tipos, que seguramente son cosas que ustedes ya han visto, porque contenidos de shock han visto en ARTI 3, me parece, ¿no? ¿Sí? Sí. ARTI 4, claro. Bien, vamos todavía. Bueno. Entonces, vamos al revés. Cuéntenme ustedes qué es lo que tienen en la cabeza que significa shock. Cuando ustedes dicen shock, tírenme palabras así, ¿a qué lo asocian? A gravedad. Gravedad. Descompensación. Descompensación, ajá. Disfunción circulatoria. Disfunción circulatoria. Desequilibrio. ¿No? Hipoperfusión. Perfecto, hipoperfusión. Insatisfacción de una demanda. ¿Cómo? Insatisfacción de una demanda. Insatisfacción de una demanda. Bien. ¿Algo más? Bueno, perfecto. Como les decía recién, no hay una forma de definir shock, ¿no? Pero una forma, a ver, un lenguaje común que manejamos desde la práctica clínica, diferentes especialidades, tiene que ver con esto, ¿no? Primero, el shock no es un síntoma, sino un conjunto de síntomas y signos, ¿sí? Por eso es un síndrome, es un síndrome. ¿Y cuáles son las características de este síndrome? Básicamente dos. Una no me la mencionaron, nadie me habló de la presión arterial, ¿no? Porque, digamos, en la cabeza de muchos dicen, shock lo asimilan a hipotensión, o por lo menos la hipotensión parece ser que siempre debiera estar. Después veremos. Y sí, la hipoperfusión tisular, que ustedes nombraban, ¿no? ¿Se entiende cuando hablamos de hipoperfusión tisular de qué hablamos?
¿Alguien me lo dice en criollo? Falta de irrigación. Hipo. Insuficiente, baja. ¿Qué? Es otra forma de decirlo, exactamente. Hipoperfusión es poca llegada de sangre y lo que ella lleva, que todavía no hemos dicho la palabra mágica, a los tejidos, cualquiera sea el tejido en el organismo. Como síndrome tiene un montón de factores asociados desde, digamos, muchas causas, muchos factores que lo pueden agravar o que pueden cambiar la evolución del shock. Por eso hay muchos factores que intervienen en este síndrome. Y como les puse acá en la anfilmina, yo les diría que la década del 50 se empezó a hablar fuertemente de shock, ¿no? Se trató, digamos, tuvo entidad, ¿no? Un poco alrededor del nacimiento de los cuidados críticos. Se empezó a tener identidad como síndrome y a ser estudiado y mirado particularmente. Pero en todos estos años, desgraciadamente, si uno analiza la mortalidad global, mirando todas las causas de shock en todo el mundo, es una entidad que tiene alta mortalidad. Alta mortalidad. Quiere decir que, bueno, si bien algunos conocimientos hemos avanzado en cuanto al conocimiento de distintos mecanismos, hay mucho todavía por conocer, hemos avanzado, a mi entender, principalmente en el manejo del shock y, bueno, de la mano también de los avances que hizo, sobre todo los cirujanos y el manejo inicial del trauma y los intensivistas y el manejo inicial de la sepsis y lo cardiovascular en cuanto a lo que es el tratamiento temprano de la enfermedad cardiovascular. Entonces, todas estas cosas ha hecho que, mejore el tratamiento inicial, pero fíjense que la mortalidad sigue siendo muy alta. Y sin embargo, cuando los autores que estudian shock y estudian causas y estudian mortalidad y epidemiología, hay, digamos, de todas las variables desde las cuales uno se para estudiar el shock, la única variable, como dice la filmina, que ha demostrado disminuir significativamente la mortalidad es el manejo y la detección precoz, el reconocimiento precoz. Y esto es donde hoy vamos a hacer mucha fuerza, o sea, es donde por ahí más les voy a insistir en el reconocimiento precoz como cosa que se la guarden, no probar clínica quirúrgica, sino para que se la guarden para su tarea futura de médico, porque párense donde estén parados, estoy seguro que van a haber pacientes con shock, salvo que decidan trabajar en laboratorios de anatomía patológica, ahí les van a llegar los shockados que no les fue bien, pero fuera de ese contexto, especialidades en particular, cualquier médico tiene que poder reconocer signos tempranos de shock para actuar en consecuencia, sabiendo que con esto cambia el pronóstico de la persona, ¿no? Cambia la evolución de la enfermedad. Bueno, a mí me gusta siempre arrancar por lo clínico. Así que vamos a charlar primero de eso, de los signos clínicos de shock. ¿Alguno quiere participar y decir a qué hace referencia estas figuras? La primera es el libro de Hitler. Exactamente.
La primera se refiere, digamos, a miembros inferiores con lo que denominamos livideces. ¿Y de qué habla eso? ¿En dónde? Claro, a nivel cutáneo. A nivel cutáneo las podemos, claramente, esta foto es muy clara porque muchas veces, sobre todo en la gente adulta, se ve claramente en los miembros inferiores, pero también si uno mira las manos, las orejas, la nariz, se ve. Bien. ¿Qué más? Bueno, la foto que parece que estuviera, está recolectando orina, puede ser que es una orina muy concentrada. Podría hablarnos de una falla renal, digamos, o sea, por hipoperfusión. Exactamente, justamente es la... Exactamente, de eso hablamos, de ritmo diurético, hablamos en la clínica, del ritmo diurético. Es el otro órgano que rápidamente alcahuetea que algo está pasando. Entonces, la oliguria, la oligoanuria, la caída brusca del ritmo diurético en un paciente que yo lo conocía anteriormente y al otro día vengo y orinó la mitad de lo que orinó ayer, ¿qué pasó? ¿No? Signito de alarma. Bien, ¿qué más? Cianosis. En el bebé, ¿no? Cianosis, sí, exactamente, cianosis. Fíjense que la cianosis, ¿no? Tiene que ver con un componente muy importante al que tenemos que dar bolilla en el shock y tiene que ver con el oxígeno. Y del oxígeno vamos a hablar bastante hoy. Sí, ¿quién? No, había hecho hipotensión, está como emocionado el corazón ahí. Y está en el centro de los demás signos. Está en el centro de los demás signos. No quiere decir la hipotensión arterial, definida como una tensión arterial sistólica, igual o menor a 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Está en el centro porque en general está muy presente en este síndrome, ¿no? En las determinadas situaciones. ¿Puede no estar presente la hipotensión y tener shock? Sí. Bueno, hay una primera etapa de compensación. Exactamente. Porque es un proceso evolutivo, exactamente, se da por etapas y hay una primera etapa en que puede no estar. Pero digamos que muchas veces es un signo cardinal la hipotensión, porque por ahí puedo no tener la gente, pero la tengo a los 20 minutos, a los 30, a la hora, ¿no? O sea, me fui al baño, volví y el paciente que tenía 110 está con 85, ¿no? Es decir, no tarda mucho en aparecer, no es que está el paciente 2 días con presión normal y después desarrolla la hipotensión, ¿no? Es un signo que aparece bastante precozmente. Y falta, Una pregunta, o sea, la hipotensión por lo general no se debía acompañar de taquicardia, también es compensatorio, digamos. Sí, estos no son los únicos. Ahora va a ver que hay más signos clínicos. Pero estamos hablando, generalmente va acompañado de taquicardia, como decimos. La presión que no sería menos de 90, sería que baje la presión normal de la persona. Como valor absoluto se toma el valor de por debajo de 90 centímetros de mercurio. Pero ojo que, digamos, la absolutez en medicina no existe, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, si la persona habitualmente vive con 90 de sistólica, como a veces pasa, hay gente que es hipotensa constitucional y vive con esa presión, no le voy a tomar la presión y voy a ver eso solamente en la persona. Tiene que ser hipotensión más, ¿no? Algún signo de hipoperfusión. ¿Se entiende? ¿A eso iba la pregunta? No, que si la persona habitualmente su districa es de 120 y ahora está con 100, ¿lo tomás también como si tuviera hipoperfusión? ¿O tenés que esperar que baje 90? Teniendo todo el resto de los signos. Hipotensión. Sí. Puedo decir que con 100 puede no estar hipotensa, pero puede estar hipoperfundida. ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende? No son sinónimos. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Y la última fotografía a qué se refiere?
Exactamente, alteración de la conciencia. Hay, digamos, en todas sus variantes, ¿no? Desde un discreto adormecimiento hasta una somnolencia, hasta el sopor o hasta el coma, ¿no? Pero, digamos, el estatus de conciencia es también otro signo muy, muy sensible. Bien. Ahí va. Bueno, acá les agregué otros signos de shock, que también son muy comunes y ahí, bueno, va a tener que ver un poco, están a veces más presentes en algunas causas que en otras. Acá está la taquicardia, que ustedes mencionaron. ¿Qué es la polimnia? Exactamente. La frialdad cutánea, que digamos más allá de la coloración de la piel, ¿no? La temperatura de la piel. La piel de un paciente con shock tiende a ser ¿quién? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo se siente la piel de un paciente en shock? Fría, ¿y qué más? No. Generalmente es fría y algunos shock se pone viscosa. Fría, pálida, viscosa, es como que toco y está húmeda, ¿sí? Como que transpira, ¿no? Eso, digamos, acostúmbrense a tocar a los pacientes, sobre todo en emergencia, a tocarle, no a mirarlos solamente, sino a tocarlos, tocarle las extremidades, las piernas, los pies, y van a ir notando eso, cómo cambia la temperatura y a veces los pacientes es una piel fría y que queda algo pegado en la mano, ¿no? Es una sensación interesante de rescatar. ¿Pulsos disminuidos o filiformes? ¿Qué es un pulso filiforme? A ver, chicas. No saben, muy bien. No tienen por qué saberlo. ¿Alguien de la casa? Si saben qué es un pulso filiforme. Es como rápido pero débil, ¿no? O algo así. Es el pulso que apenas se percibe de lo débil que es. A eso se llama pulso filiforme. O sea, generalmente, y esto muchas veces va asociado a la hipotensión, la onda del pulso, la palpación cambia significativamente. Y de hecho, a veces en esa situación uno puede ir a tomar los pulsos radiales y no los percibe, ¿no? O percibe algo ahí que parece, ¿no? Y uno va y pone en una arteria más importante la mano, como la arteria femoral, y se dice que si todavía, digamos, el pulso femoral es claramente palpable, por lo menos 90 de sistólica el paciente tiene, ¿no? A pesar de que uno por ahí lo busca en los miembros superiores y no lo encuentra. Pero hay que irlos a buscar. Fundamentalmente, entonces, los pulsos tienden a estar disminuidos y ya cuando el paciente está bien grave, el pulso apenas se siente muy débil debajo de la yema de los dedos. Ese es un pulso filiforme. Bien, la oliguria o la anuria, que esto ya lo mencionamos, tenemos todos en claro estos términos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre oliguria y anuria? Bueno, ¿y cuánto esperamos que orine alguien? De 500. No, esa es la Oliguria es menos de 500 500 mililitros. mililitros en un día. ¿Cómo? Oliguria es menos de 500 o 400 en un día. Sí. Y anuria es nada o menos de 100. Sí, en realidad a veces tomarlo en plazos de días es un poquito tarde, ¿no? O sea, el paciente no va a esperar, yo no puedo esperar al paciente 24 horas para decir que está oligúrico, ¿no? En general uno lo que hace es ir a registrar horariamente, tiene que estar arriba del paciente en shock, es un laburo de estar ahí al pie de la cama, no es lo vi ahora y vuelvo después de almuerzo, no, vuelvo, voy, hago algo, anoto, vuelvo, es un paciente sobre el que estoy permanentemente.
Entonces, en ese lapso, generalmente un paciente que orine menos de 50 mililitros hora es un paciente que está oligúrico. Y ya menos de 20 es prácticamente anuria. Si bien el término en sí se refiere al que no orina, ¿no? Pero, digamos, menos de 10, menos de 20 está hecho frutti. Y menos de 50 ya es un paciente que está oligúrico. Un paciente con adecuada perfusión renal tiene que orinar mínimo 50 mililitros por hora. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen ahí desde la casa? Sí, profe. Sí, sí. Buenísimo. Y bueno, y ahí esto también hace hincapié en la alteración del estado de conciencia, que fíjense que lo primero que nombra es la irritabilidad. Digo, porque por ahí uno piensa, no, el paciente en estado de shock se va desconectando de a poco. Y a veces está excitado. De hecho, yo tengo una experiencia muy marcada de un paciente que vi en una guardia siendo R1 de clínica, y que encima era un paciente de la calle, ¿no? Era un indigente, estaba como loco, perdón la palabra, pero puteaba, así, a lo loco, estaba, y el patadas, ¿viste? Estábamos, borracho, ¿viste? Como diciendo, y este hombre, y no caí, o sea, y no buscamos, ¿no? Ni mi compañero ni yo, o sea, las causas. Parecía un enolista que había traído de la calle y que estaba loco porque era loco, estaba borracho, ¿no? Y en realidad lo que tenía de base era una endocarditis. ¿Sí? Bueno, ese paciente a mí me enseñó que, bueno, a ver, el paciente está excitado, ¿no? Que no pasa nada más que, ¿no? Una intoxicación alcohólica. O el paciente ¿está dormido en serio? O voy y lo estimulo y no lo puedo despertar y además está hipotenso, ¿no? El sistema nervioso es muy sensible a los estados, a las variaciones de su perfusión. Si bien autorregula, cuando la injuria se mantiene en el tiempo, ya no se acomoda tan fácil. ¿Sí? Muy bien. Y esto es el tiempo de relleno capilar. Es un signo clínico que cobró, digamos, relevancia no hace muchos años. Uno antes iba, miraba y lo tocaba, miraba las uñas, miraba el lecho unguial, veía si estaba pálido, y tocábamos la piel, está fría, viscosa, pero hubo unos autores ahí por el 2014 que empezaron a evaluar, a darle bola al relleno capilar, y que compararon esta técnica con otros marcadores de shock, ¿no? Entonces, la verdad que cobró relevancia clínica. Por eso se los traigo ahora. ¿Por qué? Es una herramienta que cualquiera puede hacer en cualquier lado. No necesitan ningún tipo de... Necesitan agarrar la mano del paciente, dice que más o menos a la altura del corazón, ¿no? Principalmente a la altura de la aurícula derecha o un poquito por encima. O sea que si el paciente está acostado, ¿no? No lo hago sobre la camilla, le levanto un poquito el brazo, comprimo el extremo distal de uno de los dedos, como muestra la segunda figurita, por alrededor de 5 segundos. Esto, en lo posible, tengo que mirar el reloj, ¿no? Después de eso, si ustedes se lo hacen, y los invito a que se lo hagan, háganlo. Se apretan, ¿no? El extremo distal del dedo, contamos hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5, suelten y miren qué pasa. ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba la coloración cuando yo empecé a descomprimir? Estaba pálido, ¿no? Se vació el lecho capilar, ¿sí? Y rápidamente volvió a tomar coloración. Bueno, esa vuelta a la coloración inicial se sabe que es menor de 2 segundos. ¿Sí? Entonces, cuando en el paciente con shock
tarda 3, 4, a veces 5 segundos en volver la coloración al dedo. Un signo muy sencillo, pero que se vio que tiene su correlación. Por ejemplo, con el lactato. Ahora les voy a mostrar. Cuando el paciente, por alguna cuestión, no lo puedo hacer en alguna extremidad, puedo hacerlo sobre la superficie del esternón. ¿Sí? Comprimir y mirar. ¿Sí? ¿Se entiende? De hecho, el doctor Glenn Hernández, que es uno de los referentes en sepsis y shock séptico en América Latina, es un colega chileno, que además es un placer siempre que viene escucharlo, por lo menos en los congresos. Hace unos añitos, creo que es del 2019, él trabaja mucho con sepsis, con shock séptico, y lo que hizo fue plantearse, ¿no? Sí, los objetivos de reanimación en un shock, que después vamos a ver esto que es, pero tiene que ver con el tratamiento del shock, tomados, ¿no? Medidos con el relleno capilar, podían ser un objetivo también de tratamiento, como lo es, por ejemplo, seguir los niveles séricos de lactato, ¿no? Entonces, este es el trabajo que fue publicado en un JAMA del 2019, y lo que él demostró es que no hubo diferencias estadísticamente significativas. Esto es lo que dice este slide, estas dos curvitas. Esto es un paciente donde, digamos, vieron cómo se comportó la reanimación de ese shock séptico, seguido con los niveles de lactato, a qué pasaba en ese tiempo cuando lo controlaban con el relleno capilar. Y vio que las diferencias de los dos métodos no eran significativas. Quiere decir que un método era tan válido como el otro. ¿Cómo? El costo-efectividad, pero bueno, o sea, gratis. Por lo menos no es malo, ¿sí? Es decir, no es ni mejor ni peor. Sirve. Y cuando uno está en un medio donde no tiene otras herramientas, si las tiene, usa las dos. Por lo menos hacemos los terapistas, ¿no? Usamos las dos, usamos todo lo que está disponible. Porque siempre sumar datos, ¿no?, hace que uno tenga una idea más global de la cuestión. Pero si no lo tenemos, saber que medir el relleno capilar es un buen marcador de cómo por ahí estoy evaluando y reanimando a mi paciente, ¿sí? Más allá de otros parámetros que vamos a hablar después cuando hablamos de tratamiento, ¿eh? Pero esto se los quería traer porque me pareció valioso. Y bueno, y acá esta no se nota nada, ¿no? Por lo que veo, qué mal mío. Pero bueno, esto simplemente para que ustedes sepan que hay signos y síntomas característicos de los tipos de shock, ¿eh? O sea que no todos los signos van a estar en todos lados. Obviamente, si estoy sospechando un shock séptico, el paciente puede estar con fiebre o puede estar con hipotermia, ¿sí? Como signos de shock. Y de hecho estamos, me parece, o sea, está peor si está con hipotermia que si está con fiebre. Bien. En cuanto al, si el shock tiene una causa de hipovolemia, fíjense que acá nombra, bueno, el paciente puede estar con vómitos, con diarrea, si es un bebé, ¿no? La fontanela hundida, sequedad de mucosas, a veces tienen los ojos hundidos, ¿no? Todo eso me está hablando de algo, ¿no? En un paciente que viene con los signos clásicos de shock, por ejemplo, la hipotensión y bueno, y estoy evaluando un poquito más qué hay. Obviamente la palidez acompaña al shock hemorrágico, la ingurgitación yugular, el galope por R3 o bueno, obviamente la taquicardia o el ritmo irregular puede acompañar el shock cardiogénico. A veces la distribución de la cianosis también es indicativa. Pero bueno, son todos signos, digamos, generales que a mí inclusive me van a orientar en hacia dónde está el problema, ¿no? Porque a veces viene
un paciente con deterioro de la conciencia, me lo traen de la calle y no sé nada, y no tengo ningún dato, y no sé qué pasó, ¿no? Y voy a tomarle los signos vitales y tiene 120 de pulso y 80 de sistólica. ¿Qué pasa? El paciente no trajo la policía y no nada, lo encontraron tirado. Digo, las situaciones son varias. El mejor escenario es el paciente que viene con alguien acompañado y no, está desde anoche vomitando sangre, ¿no? ¿Y qué antecedentes tiene? Y no, si tiene problemas en el hígado, tiene cirrosis, sí, ¿no? Ese es el mejor escenario. O sea, a mí me orienta los antecedentes y la enfermedad actual relatada por el paciente o por alguien. Pero cuando eso no sucede, tengo que ir yo a buscar signos clínicos, ¿no? Abrir la cabeza y buscar. Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien se le ocurre o tiene dudas acerca de algún signo que pueda verse en el shock que no hemos mencionado? La hipotermia en el paciente con shock es multicausal. Es multicausal. Muchas veces, digamos, la exagerada vasoconstricción cutánea, ¿no? O la exposición al frío, o la pérdida de regulación central. Es como que son todas posibilidades que se pueden barajar. Sí. ¿Y tiene más relación con el séptico? La hipotermia en el séptico es un factor de peor pronóstico. Se sabe que es un marcador de peor pronóstico. Así como en el paro cardiorrespiratorio es protector. Es protector. Si el paciente viene fresco, lo reanimamos y lo dejamos fresco. Pero bueno, no así, por ejemplo, en la sepsis, no así en el shock cardiogénico. ¿Sí? El shock anafiláctico, raramente, o sea, no tiene que yo recuerde, no tiene para nada, ¿cómo es? Hipotermia. Le salió hipotensión, hipotermia. Bueno, muy bien. Sigamos. Bueno, vamos a pasar a la fisiología. Después de haber visto entonces todos estos signos clínicos, uno dice, bueno, ¿qué hay detrás de esto, no? ¿Qué hay detrás de estas manifestaciones? ¿Qué es lo que, cómo fisiopatológicamente tengo que pensar el shock? ¿Qué es lo que pasa? Y en realidad esta es otra definición que se usa ampliamente, que es, digamos, este desbalance, esta alteración que se produce entre la oferta, ¿no? de oxígeno a los tejidos y la demanda que los tejidos tienen. Generalmente la oferta la llamamos, es lo que también se llama transporte de oxígeno, disponibilidad de oxígeno, pueden llegar a leerlo, con una D, ¿sí? Y esta B corta se refiere al consumo. La VO2 es el consumo de oxígeno. Entonces, generalmente, si ustedes se fijan, y este slide lo tienen que conocer porque se lo robé al profe Berardi. Bien. ¿Cómo es? No, se lo robé, no, le pedí permiso. Ustedes saben que, o ya aprendieron, que la oferta de oxígeno, digamos, a la circulación general, está en el orden, fíjense, de los 20 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre, ¿no? Y que ese consumo en condiciones basales, en los tejidos periféricos, es muy pequeño.
Es muy pequeño. ¿Qué quiere decir? Que, ¿no? En el retorno venoso, después que pasa, digamos, por los tejidos periféricos, el contenido venoso de oxígeno es alto, ¿no? En las condiciones. ¿Esto qué me habla? De que es un sistema que tiene reservas, ¿no? Está preparado para, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si después si está tan preparado. Pero digamos que es un sistema como para funcionar regulando o para funcionar con una demanda aumentada, ¿no? del consumo. O sea, hay disponibilidad en general en el sistema de oxígeno, que sabemos que es aquello que está íntimamente relacionado el oxígeno con la producción de ATP y con la vida misma, ¿no? La vida de la célula y el sistema y nuestro sistema energético. Por eso volvemos y recordamos dónde comienza la historia, dónde comienza la historia del shock. Y la historia comienza en esta organela que es ¿qué? Una mitocondria. ¿Qué recuerdan que pasa en la mitocondria? Aunque es un bodrio, pero los invito a que recordemos un poquito. Bien. Acá se sintetiza, es donde se realiza la síntesis de ATP. Bien. ¿A través de qué procesos? Exactamente. Entonces, todo lo que la célula necesita, ¿sí? Es, digamos, los sustratos, que sean el de la glucosa, es el favorito por el ciclo de Krebs, y necesita la presencia de oxígeno, fundamental. ¿Para qué? Para que este sustrato, después del ciclo de Krebs y después de la fosforilación oxidativa, pueda redundar en la obtención de moléculas de ATP, ¿no? Entonces, esto es lo que determina la homeostasis celular, y esto acá se va a dar el sustrato principal que se va a someter, o sea, que a la mitocondria no le llegue, ¿no? Los sustratos que ¿sí? Para el ciclo de Krebs, para la fosforilación oxidativa, y no pueda responder a esta demanda metabólica, es lo que, digamos, condiciona o define molecularmente al shock. ¿Se entiende? Ahí lo tengo que pensar. Y por eso hablo de oferta y de demanda. Cuando digo oferta, ¿sí? ¿Qué digo? Cantidad de oxígeno y de glucosa o los otros sustratos que tienen que llegar a la célula para obtener energía, ¿sí? De ahí, cuando esa oferta es pobre o cuando esa oferta se mantiene constante y la demanda aumenta, ¿no? Por cualquier situación fisiológica o patológica, esta oferta no es capaz de adecuarse a la demanda, ahí empieza el shock. ¿Se entiende? Entonces, sabemos que para el proceso de fosforilación oxidativa, donde necesitamos generar esos electrones que después se van a unir, digamos, después se va a activar esa ATPasa, esa ATP sintasa, como para producir el ATP, ¿no? Eso se hace en presencia de oxígeno. Si yo ahí no tengo la cantidad de moléculas de oxígeno que necesito, no puedo sintetizar la cantidad de ATP que necesito. O a veces, y el ADP que anda dando vueltas, bueno, va perdiendo esa capacidad de ser el gran regulador de ese proceso. ¿Por qué? Y porque, bueno, no hay sustrato, ¿no? No hay sustrato desde la glucólisis o no hay sustrato desde el oxígeno.
Bien, entonces, imprescindible la presencia del oxígeno en todo, en lo que es la fisiopatogenia del shock. ¿Se entendió? Sí. ¿Seguimos? Bueno, esto es un esquema muy general. ¿A qué les hace acordar esto? ¿A qué hace acordar? Esta curva parecida la han visto en otro lado. A la disociación de la hemoglobina. ¿Eh? A la de la hemoglobina, la disociación. Bueno. Es más así la de Starling, así, es más curvita. No sé, a mí me hace acordar la de autorregulación cerebral, pero bueno. ¿No? Donde hay, ¿y por qué? Porque uno también la tiende a leer así. Me voy a parar. Este esquema que lo que hace es ofrecer una forma de entender, ¿sí?, cómo se relaciona el consumo de oxígeno con el transporte o la disponibilidad de oxígeno en el organismo. Y se sabe, fíjense, que hay, digamos, una zona que es la que caracteriza al metabolismo aeróbico, en donde, fíjense, ¿qué pasa? Hay un consumo fijo, ¿no? Mientras generalmente o disminuye o aumenta el transporte de oxígeno. O sea, a diferentes condiciones, ¿no?, de entrega, ¿sí?, de oxígeno, no hay modificaciones en el consumo. Entonces, todo va bien. Tengo el oxígeno, ¿no?, y la glucosa o el otro metabolito disponible para mantener mi condición basal, que es esta línea de VO2. ¿Qué pasa? En algún momento, si uno la lee para este lado, en condición donde se me ve comprometida, ¿no?, la disponibilidad, de tal forma que, digamos, que cae, no voy a poder asegurar, ¿sí?, si sigue cayendo, poder asegurar mi demanda metabólica. ¿Se entiende? Y ahí empieza a desacoplarse la cuestión. Acá, como dice la Gemina, hay un punto crítico de transporte desde el cual el consumo de oxígeno depende de su transporte. ¿Sí? Es decir, acá hay un evento en donde algo hizo que no pueda mantener mi consumo fijo y se me vuelva totalmente dependiente de mi transporte. Si yo pierdo la capacidad de transportar, ¿no?, esto cada vez va a ser peor. Y acá se va a empezar, digamos, a sufrir la alteración mitocondrial. Bien, y es acá donde justamente se empieza a recurrir a otros metabolismos, para ver si puedo lograr algún componente energético al sistema, y por ejemplo aparece el ácido láctico, ¿no? Entonces desvío la vida del piruvato al lactato. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Qué bueno, pues a mí me llegó bastante. Ahí, por ejemplo, si en esa situación nosotros le ponemos oxígeno externo, ¿va a llegar? ¿O el problema está en el transporte y por eso no va a llegar a suplir la necesidad? Es buena tu pregunta y la vamos a contestar. A ver. Es la próxima primera. Qué grande. Nos salió bárbaro el acuerdo. Genial. Entonces, para responder, ¿cómo es tu nombre? Victoria. Para responder la pregunta de Victoria, vamos a analizar un poquito cuáles son los componentes de ese transporte de oxígeno.
Entonces, esto es algo que los terapistas usamos frecuentemente, les aviso. Gracias a Dios hay ahora programitas que calculan todo, pero antes lo hacíamos todo a manito. Entonces, uno tiene que saber que cada gramo de hemoglobina, ¿no? Puede transportar esto, ¿no? 1.34 mililitros de oxígeno. Eso ustedes lo saben, ¿no? Eso está estudiado, bien. Entonces, a raíz de eso, conociendo los gramos de hemoglobina que tengo, sabiendo que 98% del oxígeno viaja unido a la molécula, ¿sí? Y es ese oxígeno el que está disponible a los tejidos, ¿sí? Ese oxígeno es el que pueden tomar, no el oxígeno disuelto, ¿sí? Es que yo, conociendo entonces la cantidad de hemoglobina del paciente, calculando cuánto lleva cada hemoglobina, puedo hacer la cuenta y tener lo que se llama contenido arterial de oxígeno. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Esto está acá expresado con una formulita, ¿sí? Entonces, donde ven que, bueno, la saturación en 100 es simplemente para una forma matemática más fácil, pero, digamos, esto sería la cantidad de oxígeno que viaja unido a la hemoglobina, y este 0.03 es la cantidad de oxígeno que viaja disuelto. Entonces, yo tengo los gases arteriales del paciente, es esta presión arterial de oxígeno, lo multiplico por esto, que es la cantidad que se sabe, el porcentaje que va en la sangre, que es muy pequeña, el oxígeno disuelto, y tengo el contenido arterial de oxígeno. Yo eso lo puedo calcular, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé, bueno, cuánto oxígeno tengo en mi paciente que tiene esta hemoglobina. Ahora, si a esa cantidad de oxígeno que tengo, ese contenido arterial de oxígeno, lo sumo, lo relaciono con las variables hemodinámicas, porque ¿qué otra cosa tiene que pasar más que el oxígeno esté unido a la hemoglobina? Que llegue. Tiene que Está llegar. hablando de la hipoperfusión. Si yo tengo la hipoperfusión. Bueno, cuando digo, tiene que llegar a los tejidos. Exacto. Se llama gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Volumen de sangre inyectado. Volumen, eso es volumen sistólico. Volumen por tiempo. Es el, digamos, el volumen de sangre, por eso que significa por la frecuencia cardíaca, ¿sí? Es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Eso es el gasto cardíaco. Entonces, acá viene la fórmula de lo que es el transporte de oxígeno. El transporte de oxígeno tiene esta parte de la fórmula, que es el contenido de oxígeno arterial, que básicamente depende de la hemoglobina, ¿sí? y cómo esté saturada, y la variable hemodinámica, que es el gasto cardíaco. Todo esto se calcula. Todo esto se mide, se puede calcular, ¿sí? Bien. Esto es parte de un monitoreo hemodinámico en un paciente que tiene, por ejemplo, un catéter en la arteria pulmonar, el famoso catéter de Swan-Ganz. Bueno, ¿se entiende? Entonces, de esto depende, tengo en la cabeza de qué depende la oferta. Entonces, si yo tengo un paciente con shock y veo que está hipoperfundido, ¿no? Y veo, está bien, está saturando aire ambiente, 95%. Está bien, le puedo poner oxígeno. Pero ¿qué es lo más importante que tengo que hacer? ¿En qué tengo que pensar? En qué gasto, en tratar de ver qué gasto cardíaco tiene, qué hemoglobina tiene. Fundamental. ¿Sí?
Si yo tengo, bueno, no puedo medir el gasto cardíaco ahí al pie, pero veo que tiene una presión ahí, tiene una frecuencia cardíaca en 100, 110. No está tan frío, pero tiene 5 de hemoglobina. ¿Dónde está el problema? Lo primero que voy a hacer es a corregir, a mejorar esa entrega poniendo hemoglobina, porque pongo oxígeno, pero tiene al aire ambiente 100%, dándole más oxígeno. Le voy a dar más oxígeno disuelto, ¿qué? Porque la hemoglobina está en un 95% ocupada ya. ¿No? Por eso está el problema, ¿sí? Sí tener un buen número de colectivos que me lleven el oxígeno. ¿Se entiende? ¿Cómo se piensa? ¿Qué pasó? No, ya está seria. Está seria, bueno. Vamos a la otra parte de la fórmula. ¿Qué dijimos entonces que el consumo, o VO2? Vamos a cancherear, vamos a hablar de VO2, Y la demanda de oxígeno. Bien. ¿Cómo se la imaginan? ¿Cómo es? ¿Qué cosa me puede aumentar la demanda de organismo, la demanda de oxígeno? Hacer actividad física. Actividad física. Claro, para eso le puse la foto. Muy bien. Vamos con la foto. Bueno, ¿está bien? ¿Sí? ¿Cómo? La fiebre. Bien, de todos los días. Paciente con fiebre, ¿sí? Aumenta la frecuencia cardíaca, me aumenta el gasto. Bien, ¿qué más? Los procesos patológicos, todo aquello que me dé inflamación, cualquier infección, cualquier aumento que bueno, la excitación fisiológico, acá la compañera nombró el hipertiroidismo, pero podemos nombrar cualquier cosa, un abdomen agudo, el dolor, todo eso, el dolor, la fiebre, un foco infeccioso, ¿no? Todo eso va a hacer que, por lo menos, en ese flor de lío que hace. Entonces, cualquier proceso que cualquier nota que el organismo me va a aumentar el consumo. Perfecto, ¿no? Bueno, y acá les traje uno de los primeros artículos, miren de qué año es. Ustedes no habían nacido. Yo tampoco. Es de 1964, pero es un artículo que se los arqueológicos trabajos que se hicieron en relación al shock, ¿no? ¿Y qué hizo este doctor Crowell? Este doctor Crowell agarró 100 perritos, perdón, pero en esa época 100 perritos, y les produjo un shock. Es así. ¿Cómo es? Les produjo shock. Entonces, ¿cómo les producían shock? Porque hay muchos modelos de shock. Este es un modelo de shock hemorrágico. Y obviamente sacando lógicamente en volúmenes conocidos, ¿no? Pero bueno,
ellos lo que hicieron fue medir basalmente el consumo de oxígeno de los perros y después medirlo a distintos volúmenes de extracción, ¿no? En distintos tiempos de shock y medir en todas estas situaciones el consumo de oxígeno. ¿Y qué es lo que vieron? Ellos fueron los primeros que describieron cómo se comporta el shock, en qué sentido. Veían que cuando la hipovolemia que producían bruscamente, ¿no? Aumentaba, digamos, la demanda o producía un consumo de oxígeno de hasta 100 mililitros en una hora, le volvían a restituir el volumen que le sacaban y los perritos, chin, 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 se recuperaban y seguían viviendo. Los que llegaban a 120 de consumo, les tardaban un poquito más a recuperar, ¿no? Permanecían, pero reanimaban de vuelta y más o menos sobrevivía la mayoría. Cuando llegaban a, ya lo que era, no importa el número, ¿no? Pero bueno, 140 mililitros de consumo de oxígeno, no volvían. O sea, le volvían, le reponían el volumen, lo reanimaban, esos perros no sobrevivían. ¿Sí? Fue... se vieron afectados. Tendrían que haber hablado más bajo. Bueno. Pero justamente este modelo experimental es el que sirvió de base para este concepto, que es el de deuda de oxígeno. Esta es una definición, de este artículo se los traje porque es de dos colegas de acá de Argentina que, si no me equivoco, han trabajado en el Hospital de Clínicas, que han trabajado mucho sobre shock, en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Y qué bueno, que ellos estudiaron y estudian bastante el shock. Y ellos hablan de que la deuda de oxígeno, ofrecieron esta definición, ¿no? Es la diferencia integral entre el nivel de consumo de oxígeno que la persona tenía previo al estado de shock, con aquellos niveles por los que el paciente pasa en el estado de shock. Es decir, de lo que yo tenía a lo que debiera tener, pero no llego, ¿no?, a cubrir, como los perros. O sea, ¿qué les pasó a los perros? Es decir, en algún momento se podían recuperar a pesar de crear una diferencia, ¿no?, de consumo de oxígeno cada vez más grande. Pero llegó algún momento en que hubo un punto de no retorno, ¿sí? Bien, entonces, esto es, este concepto se trabajó, tuvo bastante fuerza, muchos años, y actualmente es como que se lo deja, no tiene tanta fuerza, pero se lo deja así como para explicar desde el trabajo experimental ciertos fenómenos y en realidad se vio que este concepto de deuda de oxígeno se ve claramente solamente en algunos tipos de shock, ¿no? Por ejemplo, en el shock hipovolémico y en el shock asociado al paro cardíaco. Aquellas donde se dan eventos, ¿no?, de parada mal cardíaca o de hemorragia masiva. Fuera de esos contextos, ya el concepto de deuda de oxígeno hay cosas que no puede contestar. Antes de pasar a las etapas de shock, quería contarles, esto no puse ningún slide, pero
en los últimos años, digo en los últimos 10 o 15 años, ha cobrado bastante importancia descubrimientos que se hicieron alrededor de cómo funciona el aparato mitocondrial en la etapa de shock, ¿sí? Antes esta deuda de oxígeno parecía que realmente, porque si es algo que, digamos, si tiene que ver solamente con una deuda adquirida, yo pago la deuda de oxígeno y el paciente, todo el mundo tendría que sobrevivir, ¿no? Digo, si está hipotenso, le falta hemoglobina y tenía fiebre, trato todo eso y todo el mundo tiene que vivir. Y sin embargo, no todo el mundo sobrevive a estos eventos. ¿Con qué tiene que ver? Y acá nuevamente las miradas sobre la mitocondria. Se vio que la mitocondria, como con todas las particularidades de organela que tiene la posibilidad de autogenerarse. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumenta la demanda metabólica, hay etapas en donde la mitocondria, vieron que tiene su propio ADN, sus propios ribosomas, se pueden generar más mitocondrias, se divide y con eso tiene más, hay más maquinaria para producir más energía, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, se vio que pasa en el ejercicio, en el entrenamiento del ejercicio, y pasa cuando, digamos, le damos tiempo al organismo de que lo haga, porque no es un evento inmediato, ¿no? Pero se ha visto que puede explicar esta biogénesis mitocondrial las respuestas que algunos pacientes tienen a sobrevivir al shock. Pero asimismo se vio que hay pacientes en donde esto no se da, donde los sustratos que se les ofrece a las mitocondrias no son tan válidos como la glucosa, entonces hay, digamos, mucha disponibilidad de oxígeno y el oxígeno, en vez de irse para el lado de la formación de ATP, ¿qué hace? Peroxida, radicales libres, entonces el material genético comienza digamos, a dañarse de por sí, ¿no? A generarse moléculas energéticas que no son tan buenas, entonces las mitocondrias, ¿cómo responden? Con procesos de autofagia. Bien. Entonces, pareciera ser que estas situaciones donde la oferta no es adecuada a la demanda, donde de acuerdo al sustrato la maquinaria se daña, la cantidad de biogénesis de mitocondrias no puede responder a la demanda y a veces, digamos, no fabrica o fabrica, digamos, ATP de mala calidad, bueno, y termina, digamos, con autofagia. Todas estas cuestiones tienen que ver con que haya pacientes que sobrevivan al estado de shock y pacientes que no. Porque, ¿qué es lo que uno hace desde la terapéutica? Y no puede actuar demasiado sobre estos procesos mitocondriales que son la base, ¿no? de la generación de energía y de la respuesta a estas situaciones. Sino que lo que hace en realidad es actuar sobre macrovariables, mejora la presión, da líquidos, ¿no? Estas cuestiones. Y eso a veces no alcanza, no alcanza. Uno puede reanimar adecuadamente a un paciente, pero aún así eso no garantiza la sobrevida del paciente, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con procesos que se dan de distinta manera a nivel mitocondrial. O sea, un atleta entrenado que tiene muchas mitocondrias debería tener más chances de sobrevivir a que ¿Al shock? Capaz que sí, puede ser. Pero lo importante es que pueda, digamos, porque él va a tener un nivel basal que por ahí de mitocondrias que es más generoso que otro.
pero lo que importa es que cuando vos lo sometés a un estrés de una enfermedad, que por ahí no es un estrés corto, ¿no? Son días, 48, 72 horas, ¿no? Capaz que si tardamos en hacer diagnóstico, bueno, hay que ver si puede responder esa demanda y si puede seguir generando un nivel de mitocondrias adecuado a esa demanda. ¿Y esto se vio solamente en el shock o en general en distintas patologías? Porque estoy pensando, por ejemplo, en el COVID, como si esto también se vio, no sé, que llega alguna falla respiratoria y también se generen, o como decía Rogue, esto de que deportista, bueno, por ahí tiene mejor chance de sobrevida. Eso, digamos, esto estamos pensando en generación de energía para adecuar una oferta a una demanda, ¿sí? Estamos ahí pensando, no estamos pensando, no lo estamos asociando a la fisiopatología en sí. Esto, digamos, igualmente, después vamos a verlo, por ahí lo vamos a mencionar cuando hablemos de algunas características del shock, ahora, del shock en general, siempre se me adelanta. ¿Cuáles son los procesos que esto gatilla? Porque esto estamos hablando a nivel celular, ¿no? Esto que pasa en la mitocondria son pequeños avances que se hizo, pero a nivel celular. A nivel sistémico, a nivel células, humoral, esos mecanismos están en general bastante bien conocidos, todavía no totalmente conocidos, y por ejemplo, en el caso de la sepsis, ¿no? En la sepsis es, digamos, el shock que más se ha avanzado en el mecanismo de su desarrollo. Para meternos ahí, vamos a la parte esta de etapas del shock, ¿no? Es decir, qué es lo que hace, qué es lo que sucede cuando, después de encontrarse con una noxa cualquiera, el organismo, cómo repercute en el organismo. Y generalmente uno sabe que esta situación de shock, de desacople de oferta y demanda, ¿no? De energía, de desacople de VO2, comienza a manifestarse, digamos, a expresarse en los diferentes tejidos. Entonces, ¿qué le pasa por ejemplo, qué le pasa a la respuesta humoral, ¿no? O sea, esto gatilla reacciones humorales, ¿no? Del estrés, liberación de catecolaminas, liberación de corticoides endógenos, la aldosterona que va a tratar de retener agua en el riñón, lo mismo la ADH. ¿Qué le pasa digamos, a la vasculatura? Y eso también vamos a hablar un poquito más en profundidad. Pero una primera y rápida reacción en este sentido es justamente la producción, la disminución de la distribución del riego sanguíneo, ¿no? Privilegiando ciertos órganos sobre otros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los órganos que sí o sí necesitan estar perfundidos? Cerebro, corazón, riñón, bien. ¿Y cuáles son aquellos que le podemos frenar un poquito el flujo porque no lo necesitan tanto? Los músculos, la piel y todo lo que es lecho esplácnico, ¿no? Nadie en una situación de estrés se va a poner a comer. Bien, entonces, justamente esta redistribución de la perfusión de los tejidos, esta respuesta humoral inicial, es lo que se empieza a gatillar en las etapas incipientes, y es acá esta fase donde algunos autores la llaman fase compensada. ¿Compensada por qué? Porque por ahí tiene, siempre la descompensación se asocia a la presión, ¿no?
Entonces, son los pacientes que generalmente pueden tener taquicardia, pero con una presión, una tensión arterial normal. Pero como les decía hoy, es la fase inicial del lío que se viene, ¿no? Ahora. En este momento, ¿el consumo de oxígeno aún es fijo o no? Y está ahí. O sea, si ya, yo te diría que está empezando a caer, ¿no? Si uno está bien, la pregunta, ¿cómo es tu nombre? Rogelio. Robelio. Sí, Rogelio. Me mató con el nombre. Robelio. Muy bien. Robert. Roberto. Claro. Como dice Robert, la primera parte de la curva, es decir, si todavía el consumo se mantiene, o sea, la disponibilidad puede variar, pero si mantengo el consumo, no debería haber problema. El problema es cuando el consumo, digamos, aumentó y no puedo ofrecerle la demanda que quiere, ¿no? O sea, hay que pensarlo como un desacople, ¿no? De mecanismos, un desacople de mecanismos. Entonces, bien. Entonces, ¿qué pasa? Se enteraron las catecolaminas, los corticoides, hormonas que tratan de retener volumen y por eso, ¿no? Empieza a caer la diuresis, por ello no me doy cuenta al toque, pero el riñón empezó a filtrar menos. Se enteró el corazón y está empezando a un poquito más rápido, pero todavía el volumen sistólico circulante es bueno, no se comprometió. ¿Por qué? Y porque toma de otros lechos, ¿no? Para los órganos principales. Pero ¿qué pasa? Aparece ¿cómo es? El sistema inflamatorio, ¿no? Aparece la reacción inflamatoria, aparece el endotelio ofendido y acá se armó el lío. Se armó el lío. Justamente comienzan, digamos, a activarse estas proteínas que están para eso, para activarse en defensa de, ¿no? Para ser marcadores de problemas y tratar de proteger al organismo, pero que muchas veces se les va la mano, como digo yo. Entonces se activa el complemento, comienza la liberación de radicales libres en los tejidos. El endotelio se daña. El endotelio es un gran órgano. Hoy se lo respeta como un gran órgano muy sensible, ¿sí? Justamente a esta disponibilidad de sustrato y de oxígeno y liberador de sustancias, por ejemplo, de óxido nítrico, de peróxidos, a la circulación que hacen esto, ¿no? Actúan como moléculas amplificadoras, y ahí aparecen las interleuquinas, las que son vasoconstrictoras por un lado, vasodilatadoras de otro, aparecen los tromboxanos que tienden a agregar las plaquetas, aparece la disfunción a nivel cardíaco porque, bueno, la demanda aumenta y la oferta no alcanza. Y justamente, bueno, es esta etapa ya del shock instalado, que es la que se llama, algunos autores llaman fase descompensada. Ahora vamos a hablar un poquito más de la agregación plaquetaria. Y la última etapa por ahí que tenemos que conocer es esta de la etapa irreversible, donde el déficit de oxígeno no llega, la deuda de oxígeno no llega a apagarse, a compensarse, por más que aumentemos la demanda, ¿no? Ya con nuestras intervenciones. Si fallaron los mecanismos endógenos para aumentar la disponibilidad, ya no dio más el organismo con sus mecanismos, aumento del trabajo, aumento del gasto cardíaco, vasodilaté en algún lado, vasocontraír en otro,
células inflamatorias tratando de localizar el proceso. Si eso no fue suficiente, comienza, digamos, lo que se llama disfunción orgánica múltiple. ¿Qué es esto? Los órganos principales comienzan a tener alteraciones bioquímicas o clínicas, donde claramente se ve que el órgano está fallando en cuanto a su función principal. La más clara es la oliguria, que tiene que ver con el riñón, que después pasa a anuria y que después se frenó el riñón y se ofendió por lo menos por 2 meses. Por 3 meses está ofendido y no te larga una gota de pilla, el paciente hay que ponerlo en diálisis. La disfunción miocárdica, donde ¿cómo es? El gasto cardíaco no llega a ser el adecuado, y a veces hay un círculo vicioso porque la resistencia periférica, que inicialmente estaban cerradas, después con las interleuquinas todo se dilató, entonces más tiene que bombear ese pobre corazón y no puede sostener este trabajo en los días si uno no interviene y lo ayuda. Y bueno, y la expresión final, ¿no?, de este desastre, que es con altísima mortalidad, que los pacientes muchas veces están un mes en este estado y uno trata de sostenerlos, y hay una chance de sobrevida muy baja, que es menor al 10%. Y son los estados de falla orgánica múltiple, donde generalmente hay disfunción cardiovascular, hay disfunción respiratoria, hay fallo renal, fallo hepático, fallo hematológico. ¿Sí? Bueno, cuéntenme cómo están con esto. Mucha información. Preguntas. Los que están en casa. Muchas cosas para repasar. Sí. Yo lo de la mitocondria lo tengo que volver a leer cada vez que doy esta charla porque... Bueno, sí, realmente, y eso que todo lo que es, no profundizamos en todo lo que son las alteraciones propias, por ahí las vamos a ver en la próxima clase, que por ahí vamos a hablar un poquito más específicamente de cada shock, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacerlo a través de los casos clínicos y ustedes me van a ayudar, porque de acá, como nos vamos a ver en 2 semanas, me parece, les voy a alargar un material, como para que trabajen en grupito, ¿les parece? Y vengamos con algo masticadito, así podemos profundizar más. ¿Les parece bien? Sí. Bueno. Bueno, les dije que les iba a hablar algo de la microcirculación. Esta figura tiene... ¿Les parece? ¿Quieren terminar? ¿Seguimos? ¿Sí? Esto es lo que pasa en la microcirculación en el estado normal, ¿no? Tenemos capilares, ¿ven? Como dice la fotografía, capilares perfundidos, esfínteres pre- y postcapilares controlados, ¿no? De acuerdo a la cantidad de perfusión, de flujo sanguíneo que necesita ese órgano en ese momento. Generalmente hay sistemas paralelos, ¿no? Que acá están, que son lo que se llaman yuntas arteriovenosos, que están cerrados, total, estamos tranquilos. ¿Para qué necesitamos las alternativas? Vamos por la autopista, ¿no? Y básicamente ese es el estado normal. Ahora, ¿qué es lo que hace? La etapa del shock irreversible, ¿no? Y esto está bastante estudiado ya hace bastante, por eso se los traigo. Que la primera respuesta, ¿no?, que pasa ahí en la microvasculatura
es la vasoconstricción tanto de las arteriolas aferentes como de la eferente, lo que se llama una vasoconstricción funcional. ¿Y qué pasa? Y bueno, si acá pasa menos, ¿no? Porque todo el lecho se achicó para tratar de mantener, ¿no?, la perfusión que necesita, cierro un poquito la carilla, pero abro accesorias, ¿no? Abro accesorias. Pero bueno, acá lo importante es preservar en este estado de mayor demanda. Lo importante es asegurar la perfusión, sobre todo de los órganos vitales. Dice acá el esquema que la vasoconstricción de alguna manera disminuye la presión hidrostática ahí, y eso puede explicar, por ejemplo, la caída del filtrado glomerular, ¿no? Que es un signo bastante precoz. Rápidamente el riñón, lo que pasa es que si el paciente tiene sonda, nosotros no, si el paciente no tiene sonda, nos enteramos a las horas, pero realmente la vasoconstricción a nivel renal, rápidamente vemos este fenómeno, ¿no?, de caída del filtrado. Obviamente, fíjense que esta vasoconstricción tiene que ver con la respuesta de las catecolaminas endógenas, y si entramos a actuar médicos, le damos con las exógenas. Y justamente esta se cree que es la etapa, se le llama de shock reversible, porque se ha visto que las intervenciones en esta etapa pueden tener resultados favorables. Todavía la perfusión no está tan comprometida de una manera que no haya, ¿no?, perfusión. Bueno, y acá esto es lo que pasa en el shock irreversible, en donde la aparición de la acidemia, ¿no?, la aparición de la hiperlactacidemia, trata de vasodilatar, sobre todo la arteriola aferente, pero bueno, en realidad lo que hace, encuentra un capilar sumamente dilatado y encima inflamado, con aumento de su permeabilidad, y esto lo único que hace es que el paciente, el tejido se empiece a edematizar. Es muy característico de los pacientes en shock, después de una fase inicial de reanimación, que ganen agua. Todo el agua que le tiramos se la queda. ¿Y dónde queda? Y queda en el extracelular. O sea, pasó por acá, logramos que la arteriola se abra un poco, pero esta permeabilidad vascular ya está alterada, entonces se va al extracelular. Acá, obviamente, ya está fallando la bomba a nivel mitocondrial, que es lo que mencionábamos antes. Bien, bueno, y comienzan a acumularse metabolitos tóxicos. Acá hay un fenómeno también que es que esta alteración, ¿no?, de la perfusión favorece la agregación plaquetaria. Entonces, sobre que las arteriolas están vasocontraídas ya en la etapa anterior, tienden a la formación de trombos. Entonces, el daño a nivel microendotelial es un desastre. Hay fenómenos trombóticos por sistema de la coagulación que se activa, hay trombos que se forman. El estado más importante la manifestación más importante en un shock, por ejemplo, en un shock endotóxico, como por ejemplo puede ser el del meningocóxico, es la aparición se llama coagulación intravascular diseminada, que son fenómenos trombóticos por todos lados, o sea, un espanto. Y el paciente sangra por todos lados, si se le isquemia una pata, un dedo, no orina, se infarta, bueno, un desastre. Bueno, esta es una microfotografía que muestra esto que les mostré, que les estuve hablando. Fíjense que como hay algún que otro
vaso abierto, pero hay algunos muy afinados y hay otros totalmente cerrados, ¿no? Esto es una microfotografía. Y miren esta. Esto es un dedo de una rata. Digo, para que no piense que nos agarramos solamente con los perros. Pero fíjense cómo a las 2 horas de shock están estos capilares abiertos, fíjense a las 3 horas y media. No sé si se llega a ver bien del todo, pero la población de capilares abiertos es mucho menos. Acá en la compu se ve mucho mejor, miren, qué sé yo. Buah. Mejoraremos la calidad de la microfotografía para el año que viene. Bueno, y esto es un poco un esquema de todo esto que estábamos hablando. De todos los elementos que se ponen en activación, en este caso es un ejemplo de shock séptico porque acá habla de infección. Entonces, esta respuesta del huésped que supone mediadores inflamatorios, mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios, todo se activa, no es solamente, todo se activa, y factores de agregación leucocitaria. Está mencionada la disfunción endotelial y esta disfunción con la liberación de óxido nítrico, de radicales libres, en situaciones donde la demanda no logra satisfacer el consumo. La activación de la coagulación y la inhibición de la fibrinolisis. Fíjense, no solamente se activa la coagulación, sino que se inhibe la fibrinolisis. O sea, uno dice cosa mandinga, ¿no? ¿Cómo? O sea, todo el mecanismo parece que todos contra el organismo, pero bueno, esto es lo que sucede en las fases, en un shock instalado. Y cómo, bueno, esta coagulación microvascular, trombosis, todo esto va hacia la injuria del tejido de la célula, sea cual fuera. Bueno, y si esto se sostiene en el tiempo, no podemos con nuestras intervenciones torcer la evolución, obviamente que va a la disfunción orgánica múltiple y a la muerte, que es lo que nombrábamos antes. Bueno, me parece que estamos bien hasta acá, ¿no? Porque es mucha info. Quería incluirles los tipos de shock, pero esto lo podemos dejar para el inicio de la próxima. No hay problema. Bueno, gente, ¿ninguna pregunta más? Bueno, espero que algo hayan entendido. Sí. Bueno, nos vemos en 15 días entonces. Gracias a ustedes. ¿Puedo hacer una